El día de hoy hablaremos sobre la hipertensión arterial, actualizaciones, así de que si el tema te es de tu interés, pues no te lo pierdas, velo hasta el final, pero sobre todo suscríbete al canal y déjanos nuestro like. Vamos para allá, vamos a hablar sobre hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial constituye una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la sociedad occidental. De hecho, la prevalencia oscila entre el 20 al 30%, pero esta situación va aumentando conforme los años van pasando. Es decir, los pacientes mayores de 65 años tienen una prevalencia de cercanas de hasta el 60 o 70% de ser hipertensos. De hecho, un estudio realizado recientemente en el 2020 estudiaron la cantidad de hipertensos solamente en América. Se estima que cerca de 78 millones de pacientes americanos mayores de 20 años somos hipertensos. Están conscientes de su diagnóstico el 78%, por tanto 22% de los pacientes que andan por ahí por la calle son hipertensos y ni siquiera se dan cuenta. De los que se dan cuenta, 68% reciben tratamiento, es decir, 32% de los pacientes hipertensos están sin medicación pese a que se saben hipertensos, y de los que toman medicamentos, solamente el 64% de estos pacientes alcanzan la meta. Por tanto, 36% de los pacientes, pese a que están tomando tratamiento, aún continúa en descontrol de su presión arterial. ¿Quiénes somos más hipertensos, los hombres o las mujeres? Las estadísticas nos dicen que los hombres somos más hipertensos que las mujeres, pero sin embargo esa situación se va a igualar prácticamente posterior a la menopausia, y se estima que para el 2025 habrá un incremento de hasta el 29% en el número de pacientes hipertensos en las Américas. ¿Por qué es importante el control de la presión arterial? Bueno, aquí es sumamente importante recordar que las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares son las principales causas de muerte. De hecho, más del 40% de las muertes se deben directamente al descontrol de la presión arterial, fundamentalmente el descontrol de la presión arterial durante la noche. Los pacientes permanecen hipertensos en la noche y no se dan cuenta. Y es por eso que la urgencia hipertensiva, su prevalencia se sitúa entre 1 o 7% de total de la urgencia atendida en los centros de atención médica. Históricamente hemos definido a la hipertensión arterial como un valor de presión arterial mayor o igual a 140/90, pero aquí debo de aclarar algo: de forma sostenida. Una golondrina no hace verano. Se debe de hacer un monitoreo de presión, puesto que la presión responde a diferentes factores: estrés emocional, estrés físico, ansiedad o dolor puede subir la presión. Por eso lo importante es hacer un monitoreo de presión arterial. Así que educar a nuestros pacientes es fundamental, porque los pacientes hipertensos que no alcanzan meta generalmente se debe a las siguientes condiciones. Número 1, falta de adherencia al tratamiento. Esto puede ser por múltiples factores. Puede ser también incluido ahí la automedicación. Recordemos, lo que es bueno para Juan no necesariamente es bueno para Juana. La interrupción del tratamiento. ¿Cuántas veces no hemos escuchado aquella frase del paciente: yo me estaba tomando mi medicamento, pero como la presión arterial ya la tenía buena, entonces la dejé de tomar? Por tanto, la descontinúan. Y la otra puede ser el olvido, cuando están asociados a pacientes ya mayores con alteraciones de la memoria, y esos muchas veces olvidan su tratamiento, por lo cual lo recomendable es que tengan un asistente que les proporcionen el medicamento. El segundo punto a considerar es el tratamiento inadecuado. No es lo mismo el tratamiento antihipertensivo para un paciente que maneja cifras tensionales de 140/90 que aquel paciente que va a manejar cifras tensionales de 160/100. Lógicamente, aquel paciente que tiene cifras tensionales más altas requerirá mayor dosis de medicamento o la asociación de diferentes familias de tratamiento antihipertensivo. La calidad del fármaco, bueno, ya tengo un video aquí donde hablo sobre la diferencia entre un medicamento de marca y un medicamento genérico. En conclusión, un medicamento genérico debería ser de excelente calidad, puesto que debe ser una copia fiel del medicamento de marca, siempre y cuando cuente con estudios de bioequivalencia. Y la otra son las enfermedades asociadas. La hipertensión arterial no se puede ver de forma aislada. Es decir, si yo tengo descontrolada mi glucosa, no voy a controlar la presión. Si yo tengo descontrolado el colesterol, no voy a controlar mi presión. Y los pacientes que tienen enfermedades tiroideas también en descontrol tampoco van a lograr controlar su presión. Y en los pacientes jóvenes, pues en la actualidad muy frecuente la presencia de crisis hipertensiva por intoxicación por drogas. Debo de hacer mención honorífica aquí a la hipertensión gestacional. La preeclampsia y la eclampsia es otra de las situaciones
situaciones que debemos de considerar, puesto que es una de las principales causas de muerte materna. La hipertensión arterial es multifactorial. Recordemos cuál es la fórmula de la presión arterial. Pues bien, la presión arterial es el resultado del gasto cardíaco por la resistencia periférica. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que envía un ventrículo en un minuto, pero este está condicionado por los condicionantes del gasto cardíaco, como la frecuencia cardíaca, la contractilidad, la precarga, la poscarga. Y la resistencia, pues es la resistencia que genera el vaso al flujo normal de sangre. Si el vaso está estrecho, entonces la sangre no fluye de forma normal, pero si el vaso está relajado, pues la sangre fluye mejor, ¿no? Entonces la hipertensión puede estar condicionada o alterada por otros factores externos. Pues evidentemente sí, la ingesta de sodio. Recordemos que la OMS recomienda una ingesta no mayor de 5 gramos de sal al día, es decir, una cucharadita pequeña de sal. ¿Por qué? Porque el sodio retiene agua y por tanto aumenta la volemia, y eso aumenta la precarga e incide en el gasto cardíaco. La otra es la reducción de la masa nefronal. En aquellos pacientes que tienen enfermedades renales hay retención de sodio, retención de agua, aumento de volemia, y ya dije que incide en el gasto cardíaco. Y una pregunta importante: ¿el estrés puede afectar mi presión arterial o puede hacer que se descontrole mi presión arterial? Veamos, pues, el estrés puede influenciar en la hiperreactividad simpática y por eso puede causar constricción venosa y aumento de la contractilidad, lo cual también va a incidir en el gasto cardíaco. Y las alteraciones genéticas, aunque son menos frecuentes, pueden presentarse exceso de renina o angiotensina 2, así como alteraciones en la membrana celular. El exceso de renina aumentará la contractilidad, que va a incidir en el gasto cardíaco. Y las alteraciones de la membrana celular pues va a causar constricción arteriolar e hipertrofia estructural. Dios mío, ¿qué pasa con la obesidad? La obesidad nos causa hiperinsulinemia, y la hiperinsulinemia a su vez puede causar alteraciones en el endotelio, que también van a incidir en la hipertrofia estructural, y tanto la constricción arteriolar como la hipertrofia estructural va a repercutir en la resistencia periférica. Así que vemos que múltiples factores pueden influenciar en el descontrol de la presión. Por eso es que las recomendaciones principales serían la reducción en la ingesta de sal, el manejo adecuado del estrés y el tratar de mantener un peso adecuado con cambios en el estilo de vida. El diagnóstico de hipertensión arterial, el gold estándar es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. En mi país se le conoce como holter de presión. Este es un dispositivo que usted lo anda colocado en su brazo, y este dispositivo automáticamente le está checando la presión arterial tanto durante el día como durante la noche. En 24 horas se tiene un diagnóstico fiable, y aparte de eso podemos tener gráficas y podemos ver cómo es su comportamiento de la presión arterial durante todas las etapas del día. Podemos estratificar la presión arterial. Así que el gold estándar es el holter de presión arterial. El otro es la automedición de la presión arterial. En este el paciente se debe checar la presión arterial en su casa bajo condiciones normales durante un tiempo de una semana aproximadamente. Y las consultas médicas. En la consulta médica se puede hacer diagnóstico de hipertensión arterial cuando el paciente acude a nuestra consulta y en 2 ocasiones distintas se encuentran cifras tensionales mayores o iguales a 140/90, o con una única cifra tensional donde encontremos al paciente con presiones arteriales de 200/100 milímetros de mercurio. ¿Cómo el paciente se debe hacer el automonitoreo de la presión arterial? Es sumamente importante dar las recomendaciones adecuadas de cómo el paciente se debe checar la presión arterial en su casa. El paciente debe estar sentado sobre una silla que tenga respaldar, cómodamente sentado, su espalda sobre el respaldar, su brazo debe estar sobre una superficie, de preferencia a la altura del corazón, y checarse la presión arterial con un dispositivo de brazo y no de muñeca, porque el de muñeca tiende a dar cifras tensionales más altas. Con respecto al brazalete, es importante explicar al paciente que debe elegir el brazalete adecuado a su brazo, porque si el brazalete le queda demasiado socado, puede dar cifras tensionales erróneamente altas, mientras que si el brazalete le queda demasiado flojo, le va a dar cifras tensionales pues bajas. Debe haber reposado entre 5 a 15 minutos antes de la toma de la presión arterial. La pregunta es, ¿estamos dando estas recomendaciones a nuestros pacientes y el paciente se está tomando de esta manera la presión arterial? Si la respuesta es sí, el monitoreo de presión arterial domiciliar está bien hecho. De lo contrario, pues las presiones arteriales podrían ser erróneas. Por eso es la importancia del holter de presión, porque el holter de presión nos va a permitir hacer un diagnóstico adecuado, certero y confiable, y también nos va a prevenir las urgencias hipertensivas. El holter de presión
presión tiene dos indicaciones: hacer el diagnóstico, y la otra es valorar la respuesta presora al tratamiento antihipertensivo que está tomando nuestro paciente. Recordemos, como cualquier otra enfermedad, la hipertensión arterial primeramente debe diagnosticarse adecuadamente. Ya dijimos que a través del monitoreo de presión arterial. Con este monitoreo tendremos las cifras tensionales y así estratificaremos la presión, y en función a ello vamos a decidir el tratamiento. No es al revés, dar tratamiento y después hacer diagnóstico. Recordemos que si le estamos diciendo a nuestros pacientes que hipertenso, le estamos diciendo que de aquí hasta que Dios les preste vida va a tomar medicamento antihipertensivo. Además, en los estudios hemos visto que en función del Holter, hemos visto cómo la presión arterial se va modificando en el transcurso del día bajo diferentes circunstancias, tanto así como caminar sube la presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica se incrementa. El simple hecho de hablar por teléfono hace que aumente la presión arterial sistólica y diastólica. Comer, pero miremos cómo la presión arterial durante el sueño debe descender en relación o en función con la presión arterial que mantenemos durante el día, y este es un dato sumamente importante. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Bueno, los criterios para diagnóstico por mapa o Holter de presión es que el paciente de día mantenga cifras tensionales mayor o iguales a 135/85 milímetros de mercurio y nocturna superiores a 120 de sistólica y mayores a 70 de diastólica. La importancia de realizar el Holter de presión arterial nos va a dar datos en el que podemos comparar la presión arterial que el paciente mantiene durante el día y durante la noche. Lo normal es que la presión arterial nocturna tenga un comportamiento DIPER. ¿Y qué quiere decir eso, que tenga un comportamiento DIPER? Quiere decir que su presión arterial de noche baja entre el 10 y el 20% con respecto a las presiones arteriales que el paciente mantiene durante el día. Por tanto, si tenemos el diagnóstico de hipertensión, el paciente es positivo, es hipertenso, pero tiene un comportamiento DIPER, entonces debemos priorizar el tratamiento por la mañana. Mientras que si el paciente es hipertenso, pero el Holter nos reporta un comportamiento no DIPER, lo cual quiere decir que la presión arterial desciende menos del 10% en comparación con la presión arterial diurna, se debe repartir el tratamiento y se debe dar en 2 tomas al día. Si el patrón es un DIPER extremo, esto quiere decir que la presión baja más del 20% que en relación que la diurna, se debe priorizar su tratamiento por la mañana. Pero si tiene un comportamiento riser, ¿cuál es el comportamiento riser? Quiere decir que la presión arterial nocturna es superior a la presión arterial que el paciente maneja durante el día, y esos son los pacientes que muchas veces se nos escapan, porque cuando nosotros los valoramos, sus presiones arteriales están normales, pero en la noche están hipertensos. Entonces se debe repartir el tratamiento, pero se debe de acentuar su medicación durante la noche. Algo también que es sumamente importante es clasificar el riesgo cardiovascular. A través del estudio de Framingham, a partir de ahí se pudo clasificar el riesgo cardiovascular que tenemos de forma individual. El riesgo cardiovascular es el riesgo que tiene una persona de sufrir un evento cardiovascular mayor en un tiempo que puede ir de 3 a 10 años. No significa que en 10 años vaya a pasar, eso puede pasar en 3 meses, en 2 años, en 5 años. Es una estimación de riesgo, ¿no? Pero para ello necesitamos saber si el paciente es diabético, si es sexo masculino o femenino, si fuma o no. Bueno, el paciente que no fuma es el que no fuma del todo. El paciente que si fuma uno u otro cigarrito de vez en cuando ya se considera como tabaquista. Pero si el paciente dice ya dejé de fumar, tiene que haber dejado de fumar al menos 6 meses para poder considerarlo como no tabáquico. El colesterol, la presión arterial sistólica y la edad del paciente. ¿Por qué? Porque en función a esos datos se estimaron tablas que la dividen entre pacientes diabéticos y no diabéticos. Y estas tablas son la AMRA, la cual está aplicable para pacientes de nacionalidades cubana, estadounidense y canadiense. La AMRB para pacientes de Ecuador, Bolivia, de Perú y Nicaragua. Y la AMRD para el resto de los países americanos. Esto es importante porque nosotros, en función de la nacionalidad del paciente, vamos a aplicar X o Y tablas. Pero aprendamos mediante un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un caso clínico. Este es un paciente nicaragüense que tiene 50 años, que es diabético y que es fumador. Entonces, sabemos que es diabético y que es nicaragüense. Nos vamos a la tabla AMRB para personas diabéticas. Luego nos dice que tiene 50 años, está en la década de 50 y que fuma. Por tanto, nos fijamos acá. Esta es la tabla de fumador y esta es la década de los 50. Esta es la tabla que nos importa a nosotros. El siguiente dato que vamos a tomar en consideración
consideración es su presión arterial sistólica, la cual es 160. Por tanto, está acá, en esta línea está. Y luego vemos el colesterol. El colesterol a nosotros nos lo reportan en miligramos sobre decilitro. Dice que es 210 miligramos sobre decilitro. Pues bien, para pasarlo a milimol por litro, porque la tabla lo toma por milimol por litro, lo que tenemos que hacer es dividir la cifra entre la constante 38 y así lo pasamos a milimol por litro. Y por tanto su resultado es 5.5. El paciente se encuentra acá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene un riesgo moderado, tiene un riesgo entre 30 a 40% de sufrir un evento cardiovascular mayor en un tiempo no mayor a 10 años. Por tanto, debemos incidir en los factores de riesgo cardiovasculares. Por eso la Organización Panamericana de la Salud saca una calculadora de riesgo cardiovascular para las Américas. ¿Por qué? Porque según las guías de hipertensión arterial de la OMS del 2021, esta da metas muchísimo más estrictas para el control de la presión arterial en función del riesgo cardiovascular. Paciente, vamos a estimar si el paciente necesita o no aspirina y si se puede beneficiar del uso de estatina. Recordemos que la estatina no solamente es para el control del colesterol. Esta aplicación, que la podemos descargar en nuestro celular, es sumamente importante que especifiquemos la nacionalidad del paciente para que de esta manera podamos calcular adecuadamente el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y en función a ello poder dar el tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Así que lo invito a que descarguen esta aplicación. ¿Por qué surge todo esto? Recientemente se hace un estudio donde se comparan las cifras tensionales con el riesgo de mortalidad cardiovascular y se vio que en aquellos pacientes que mantenían cifras tensionales en torno a 135-85 se duplicaba el riesgo de muerte cardiovascular y que a partir de esas cifras tensionales, conforme iba elevándose, iba aumentando su riesgo cardiovascular. En esta gráfica vemos que pacientes que manejan presiones de 175 sobre 105 tienen hasta 8 veces mayor riesgo cardiovascular. Por eso en el 2017 la American Heart Association saca sus nuevas guías de hipertensión arterial y ya define hipertensión arterial con valores mucho más bajos que si los comparamos con los previos, que eran 140-90. Ya consideran elevadas las cifras tensionales sistólicas en torno a 120 y menos de 80 de diastólicas, y ya diagnostican como presión arterial nivel 1 a aquellos pacientes que mantienen cifras tensionales entre 130-80. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de incidir en los factores de riesgo y en el control del riesgo cardiovascular, en manejar un mejor peso, en hacer mayor actividad física para evitar así pues mayor muerte. Sin embargo, en el 2018 la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial y la Sociedad Europea de Cardiología sacan también una nueva guía un poquito más detallada, y esta nos dice que óptima se considera aquellas cifras tensionales que sean menores de 120 de sistólica y menor de 80 de diastólica. La considera normal la presión arterial de entre 120 y de sistólica y 80 de diastólica. Normal alta aquel paciente que tenga cifras tensionales en torno a 130-85. Antes se le llamaba prehipertensión y asimismo lo va clasificando en diferentes grados. También hace mención de la hipertensión arterial sistólica aislada, que esta es propia de los pacientes geriátricos, los pacientes ancianos. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno que se llama ateriosclerosis, en el cual la arteria se vuelve más rígida y por tanto el paciente tiene cifras tensionales sistólicas más elevadas. Recordemos aquí que la presión arterial sistólica lo que nos está traduciendo es la fuerza con que la sangre impacta la pared de la arteria cuando el corazón se contrae, mientras que la presión arterial diastólica nos está traduciendo la misma fuerza pero cuando el corazón está relajado. Por ende, si la sangre golpea una arteria rígida, va a tener cifras tensionales sistólicas altas con diastólicas normales. Es el patrón típico que encontramos en los pacientes ya mayores de edad. Por su parte, la Young National Committee de Hipertensión Arterial, la JNS8, también saca su clasificación un poquito más dirigida a la o cercana a la American Heart Association. Dice que la presión arterial normal es menor de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Considera prehipertenso, sigue manteniendo el término de prehipertenso aquellos pacientes que se encuentran con cifras tensionales sistólicas entre 120 y 139 y 80-89 de diastólica, y clasifica como estadio 1 aquellas presiones arteriales entre 140-159 milímetros de mercurio de sistólica, 90-99 milímetros de mercurio de diastólica, y a su vez también nos dan los objetivos
para el control de presión arterial en los pacientes que sean mayores de 60 años, que sean diabéticos o que tengan una enfermedad renal crónica. Bueno, depende de con qué guía estés más familiarizado. Puede ser que seas más con la Sociedad Europea de Cardiología o con la American Heart Association o con la JNS8. En función de ellos, pues vas a clasificar. En la actualidad ya se considera hipertenso aquel paciente que maneja cifras tensionales de 130-80 con el objetivo de disminuir su riesgo cardiovascular. Pero la clasificación dependerá de ti y de qué clasificación o qué guía estés utilizando. ¿Cuándo iniciar tratamiento farmacológico? Bueno, si la presión arterial es normal alta, es decir, 130-85, 130 de sistólica, 85 de diastólica, lo primero es hacer cambios en el estilo de vida, mayor ejercicio, disminución de sal, mejor control del estrés. Comenzar el tratamiento en pacientes que tengan riesgo cardiovascular muy alto. Recalco la importancia de calcular el riesgo cardiovascular para cada uno de nuestros pacientes. El grado 1, si el paciente maneja cifras tensional sistólica y diastólica de entre 140 y 90, lo primero es cambios en el estilo de vida. Se calcula el riesgo cardiovascular. Si este es bajo o moderado, tratar tras 3 a 6 meses de cambios en el estilo de vida y luego hacer un control. Pero si el riesgo cardiovascular de nuestro paciente es muy alto, se debe iniciar tratamiento de forma inmediata. Si el grado de hipertensión es grado 2, es decir, maneja cifras tensionales de sistólica de 160 y diastólica de 100, cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico inmediato. Recomiendan hacer un control a 3 meses. En lo personal, yo recomiendo hacer un control en 48 a 72 horas posterior de haber iniciado el tratamiento para ver si tengo que hacer un reajuste de la dosis. Y el grado 3, cifras tensionales mayores de 180 de sistólica y diastólica mayores de 110, cambios en el estilo de vida, tratamiento inmediato. E igual hacer un seguimiento en su control de su presión arterial. Como vemos, sin importar si tiene presión normal alta, grado 1, 2 o 3, lo primero es hacer cambios en el estilo de vida. Bueno, pues ya decía Hipócrates, no puedes curar al paciente si no cambia aquello que lo llevó a estar enfermo, ¿no? Entonces lo principal es que tenemos que hacer, y me incluye en ello, cambio en nuestro estilo de vida para poder lograr controlar nuestra presión arterial. La meta de forma global es mantener unas cifras tensionales menor de 140-90, pero ya vamos a aprender que debemos estratificar a nuestros pacientes y en función de nuestros pacientes así se puede modificar las metas. Por ejemplo, en los ancianos, por el fenómeno que te explicaba anteriormente, el objetivo es mantener una presión arterial sistólica menor de 150, siempre y cuando su riesgo cardiovascular sea bajo, y se debe seleccionar tratamientos de monoterapia a dosis baja y en función de las mediciones que vayamos haciendo pues vamos escalando la dosis del tratamiento. Si el paciente tiene menos de 65 años y la presión arterial sistólica es mayor de 150 a cualquier nivel de riesgo cardiovascular, lo que se debe de hacer, según están recomendando, es la combinación de 2 fármacos, ya no de monoterapia sino asociación de 2 fármacos desde el inicio a dosis baja. Si no logro el control, entonces lo que debo es combinar estos fármacos a dosis plena, pero si aún así no logro controlar la presión arterial del paciente, entonces le añado un tercer fármaco a dosis baja. Pero si eso no me permite alcanzar las metas, entonces llevo los 3 medicamentos a dosis plena y lo debo de referir al cardiólogo. La JNS8 en su algoritmo dice lo siguiente: implementar modificaciones en el estilo de vida. Esos son los primeros en cualquiera de las guías. Eso es lo primero. Establecer metas para el control de la presión arterial en función del paciente. Inicio de medicación basado en el algoritmo. En el algoritmo, que significa divide a población general y población diabético y o con enfermedad renal crónica. Expliquemos aquí la población general. El paciente no diabético ni tampoco tiene enfermedad renal crónica. Nos vamos a la edad. Si la edad es más de 60 años, el objetivo de meta de control de presión arterial es mantener cifras tensionales menores a 150-90. Si el paciente tiene menos de 60 años, el objetivo es que su presión arterial esté en menor de 140-90. Nos vamos a esta parte: población diabética o con enfermedad renal crónica. Cualquier edad, el paciente es diabético pero no tiene enfermedad renal crónica, nuestra meta es mantener una cifra tensional menor de 140-90. Pero si el paciente tiene enfermedad renal asociada o no a diabetes, el objetivo de presión arterial es que esté menor de 130/80 milímetros de mercurio. ¿Podemos predecir la aparición de urgencia hipertensiva en nuestros pacientes? La respuesta es sí. Deberíamos de enviar los siguientes estudios a nuestros pacientes
pacientes como predictores de daño a órganos blancos. Por ejemplo, la proteinuria en orina en 24 horas. Si el resultado es mayor de 30 pero menor de 300, me está traduciendo ya que ya el riñón está sufriendo por esas cifras tensionales elevadas. El ecocardiograma debe enviarse al paciente hipertenso con el objetivo de valorar el índice de masa ventricular por ecografía para ver si no está hipertrófico, y el Doppler carotidio para valorar el grosor íntima media. Un grosor íntima media mayor de 0.9 nos podría predecir el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Algunas definiciones: hipertensión arterial resistente es aquel paciente que no logró alcanzar las metas de presión arterial, que está en menor de 140/90, pese a que el paciente está tomando 3 familias de fármacos antihipertensivos, incluida entre ellas un diurético. La hipertensión arterial maligna antes se miraba con mayor frecuencia. En esta habían hemorragia y exudados retinianos con o sin edema de papila, y habitualmente incluían lesión renal. Pero con el nacimiento de nuevas moléculas de fármacos antihipertensivos de mejor calidad y la mejor adherencia al tratamiento se ha venido disminuyendo. Es muy frecuente encontrar la falsa urgencia hipertensiva. ¿A qué me refiero con eso? A los pacientes que llegan a la emergencia con elevaciones súbitas y agudas de la presión arterial, pero tienen como base una situación emocional, una situación de estrés o situación de dolor. El tratamiento debe estar dirigido al control del estrés y del dolor, y de esta manera vamos a lograr que su presión arterial se disminuya. La crisis hipertensiva se considera crisis hipertensiva aquellas cifras tensionales con aumento brusco e importante, es decir, presiones arteriales sistólica mayor de 180 y diastólica mayor de 120. Se caracteriza fundamentalmente por la elevación aguda de la presión arterial que podría poner en riesgo la vida del paciente. ¿Qué pasa en la urgencia hipertensiva? Es una elevación severa de la presión arterial de forma aguda, pero no hay compromiso de órganos blancos que necesite medicación por vía intravenosa. El tratamiento se puede dar por vía oral para lograr el control de la presión arterial y no necesariamente requeriría hospitalización. No pasa así con la emergencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva, en esta encontramos daño a órganos blancos, y los principales son el sistema nervioso central, el corazón, el riñón. Y este paciente, para el control de su presión arterial, necesita medicación endovenosa porque debemos de bajarla rápido, la presión arterial, pero no tan rápido. Te voy a explicar un poquito más adelante cómo se debe de bajar esa presión arterial. Algunos ejemplos de la urgencia hipertensiva: por ejemplo, hipertensión arterial acelerada no complicada, hipertensión arterial preoperatoria por la situación del dolor, hipertensión arterial en pacientes quemados, también ahí influye mucho el dolor. En cuanto a la emergencia hipertensiva, tenemos los síndromes coronarios, las disecciones aórticas, la eclampsia y la encefalopatía hipertensiva, por mencionar algunas. Es sumamente importante cuando encontremos a un paciente con elevación brusca, aguda y considerablemente importante de presión arterial, descartar que no tenga compromiso del sistema nervioso central. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? En aquellos pacientes que presentan cefalea, náuseas, vómitos, pueden tener alteraciones en el estado de conciencia o incluso convulsiones. Es sumamente importante valorar la retinopatía hipertensiva y la búsqueda del edema de papila. Yo no veo muy frecuentemente a otros los clínicos haciendo fondo de ojo, y es muy importante hacerle el fondo de ojo a los pacientes hipertensos en búsqueda de retinopatía hipertensiva. Si nosotros estamos en el contexto de un paciente con elevación súbita de la presión y vemos alteración en el fondo de ojo con arterias borrosas, edema perivascular, venas distendidas, hemorragia, exudado y sobre todo papiledema, estamos ante una condición grave, sumamente grave. Así que debemos de familiarizarnos con la realización del fondo de ojo de nuestros pacientes y la clasificación de Kate-Bach-Hebner-Baker para poder identificar los grados de retinopatía hipertensiva. Algunos estudios, algunos pacientes requerirán estudios por imágenes, por ejemplo, estudios por resonancia magnética, donde se puede ver la eliminación de los surcos, los desplazamientos, los surcos están borrados, por tanto nos está traduciendo un edema generalizado. En una resonancia magnética donde hay zonas de hiperdensidades propias de edemas focalizados y áreas de hiperdensidades e hipodensidades que es más propia de un edema citotóxico. Así que también podemos apoyarnos con los métodos por imágenes en aquellos pacientes que estemos sospechando una emergencia hipertensiva con compromiso del sistema nervioso central. En cuanto a las manifestaciones clínicas de una emergencia cardiovascular, en estas los más comunes son el síndrome coronario y la disección aórtica. Voy a hablar sobre la
disección aórtica. En este el paciente suele tener un dolor en el pecho urente que se puede ir a la espalda o a la región del abdomen. En esta se va rompiendo gradualmente la aorta y se va depositando sangre en ese espacio que se va abriendo. Entonces la realización del eco es importante y en el eco tenemos que buscar el flat o el aleteo. Si nosotros podemos evidenciar la presencia de una luz falsa y una luz verdadera del vaso aórtico, tenemos una sensibilidad cercana al 99% y especificidad del 89% para poder identificar o hacer el diagnóstico de la disección aórtica. Esta es una condición sumamente mortal, o sea, alcanza más del 50% de mortalidad en cualquier hospital a nivel del mundo. La crisis hipertensiva. El descenso de la presión arterial debe obtenerse de modo gradual, debido a que un descenso brusco de la presión arterial puede provocar descenso de los flujos cerebrales o coronarios, al rebasarse el límite inferior de la autorregulación con la consiguiente isquemia en estos territorios. Por tanto, se debe realizar solo una reducción de entre el 20 y el 25% de las cifras tensionales de presión arteriales iniciales en los 30 a 60 minutos. Estamos bastante familiarizados con esta gráfica, ¿no? Es la combinación de las diferentes familias antihipertensivas existentes en la actualidad, y recordemos que aquellos que están unidos por una línea verde continua son las combinaciones preferidas. Las verdes discontinuas serían útiles con algunas limitaciones. Las negras discontinuas son posibles pero tienen menos evidencia, y las rojas continuas es la que no están recomendados combinarse. No se deben combinar IECAS con ARA2, puesto que los estudios han visto que no mejora la mortalidad, no mejora la morbimortalidad tampoco, y más bien puede causar alto riesgo a nivel renal con altas posibilidades de hipercalemia. Por tanto, no combinar IECA o ARA2. En cuanto a otros fármacos, pues solo se combinarán los calcioantagonistas hidropiridinos con beta bloqueantes, excepto el verapamil o el diltiazem para el control de la frecuencia arterial en el caso de la fibrilación auricular. Las tiazidas más los beta bloqueantes pues aumenta el riesgo de diabetes de nueva aparición en los pacientes que sean portadores de síndrome metabólico, y se desaconseja, y hago énfasis aquí, la combinación entre IECA y ARA2 con una indicación 3A. La elección del fármaco a utilizar en las crisis hipertensivas, esta dependerá de las características de cada paciente. Cada paciente es individual y esta no es una receta de cocina. Recordemos, guías son guías. Las guías es para tratar de unificar conceptos e unificar manejo, pero nosotros somos seres pensantes, debemos de clasificar a nuestros pacientes y en función de nuestro paciente decidir el tratamiento. Por ejemplo, en las crisis hipertensivas es muy común el uso de captopril sublingual. En la actualidad se ha demostrado que sublingual u oral no hay una diferencia significativa. Se debe de utilizar con precaución en aquellos pacientes en que se sospecha hipertensión arterial renina dependiente, en insuficiencia renal moderada o severa con creatininas mayores de 3 miligramos sobre decilitro, en situaciones con depresión de volumen, y en los pacientes que tengan hiperpotasemia o en los pacientes monorreno. En estos casos no deberíamos de utilizar captopril. El nifedipino sublingual. Esto debe evitarse puesto que puede producir un descenso tensional excesivamente brusco e incontrolable con el riesgo de isquemia en los órganos vitales, aunque todavía algunos autores defienden su uso. Y los diuréticos, precaución con los diuréticos. Los diuréticos deberían utilizarse únicamente en aquellos casos donde hay hipervolemia, por ejemplo el edema agudo de pulmón, y precaución con los ancianos porque generalmente las crisis hipertensivas en los ancianos se da por vasoconstricción o por deshidratación. La elección debe ser individualizada. Este es mi mensaje para ti. Por ejemplo, pacientes beta bloqueantes, pues no lo voy a utilizar en aquellos pacientes que tengan bradiarritmias sintomáticas o con bloqueo auriculoventriculares. Jamás debo utilizar beta bloqueantes. O aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca NIHA 3 o 4. Recordemos que los beta bloqueantes bajan la frecuencia cardíaca y son inotrópicos negativos. Por tanto, no debo utilizarlo en estos casos. Hipertensión arterial secundaria. Tenemos un video sobre hipertensión arterial secundaria. Te recomiendo que lo mires. ¿Cuándo debe sospecharse? Pues cuando tenemos pacientes hipertensos pero que son menores de 30 años. Los más frecuentes son las enfermedades renales parenquimatosas, la estenosis de la arteria renal, la apnea del sueño que se asocia a obesidad mórbida, y los menos frecuentes, la feocromocitoma,
adenoma, la enfermedad de Cushing y la coartación aórtica, cada uno con características específicas que me tomaría pues un video solo para cada uno el hablar de ellas. De forma general, recordemos que la coartación aórtica, la prueba diagnóstica es la angiografía de aórtica, su tratamiento es quirúrgico con angioplastía y el tratamiento puede ser con IECA, con ARA2 o con beta bloqueantes para el control de la hipertensión arterial. En cuanto al feocromocitoma, el diagnóstico se hace enviando metanefrina sérica en sangre o el ácido vanililmandélico en orina de 24 horas y su resolución es quirúrgica. El tratamiento farmacológico de elección, alfa bloqueante con beta bloqueante. En el síndrome de Cushing es importante saber el cortisol plasmático después de la prueba de supresión de dexametasona. Mide si se puede inhibir la secreción de la hormona adrenocorticotropina por parte de la hipófisis. ¿Y cómo se hace? Se administra 8 miligramos de dexametasona vía oral a las 11 de la noche y luego se toma el cortisol sérico a las 8 de la mañana. El valor normal debe ir entre 5 y 25. ¿Y cómo se trata? Bueno, si es un tumor resecable, pues con una cirugía y con el tratamiento antihipertensivo. Si tiene hiperplasia suprarrenal bilateral, hay controversia en que si se requiere cirugía o radioterapia más antihipertensivo. Y los fármacos antihipertensivos de elección serían los IECA o beta bloqueantes asociados o no a diuréticos ahorradores de potasio. En el caso del aldosteronismo primario, la actividad de la renina plasmática estimula el aumento de la tasa de excreción urinaria o sérica de aldosterona en las 24 horas. El adenoma solitario, pues el tratamiento es cirugía de tumor, espironolactona si es necesario. En caso de adenoma bilateral, la espironolactona o el triantereno, amilorida o diuréticos tiacídicos u otros fármacos antihipertensivos. Y en la hipertensión renovascular es la angiografía renal para lograr el control de la presión arterial. Recordar que en este caso, si tiene estrechez bilateral, estarían contraindicados los IECA y los ARA2 y el tratamiento es quirúrgico. Mientras más temprano lleguemos al diagnóstico de una hipertensión arterial secundaria y lleguemos a la resolución de la causa que está haciendo que al paciente joven se le esté subiendo la presión, será mejor y es probable que el paciente no quede hipertenso o si queda hipertenso pues requiera dosis más baja de medicamentos y evidentemente vamos a incidir en la mejoría de su morbimortalidad. Así que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno es fundamental en los casos de la hipertensión arterial secundaria. Algunas recomendaciones, bueno, si tenemos falla cardíaca, la asociación de IECA o ARA2 más un diurético más un ahorrador de potasio. En los pacientes posteriores al infarto, los IECA y los ARA2 y los beta bloqueantes en el posterior al infarto. En los diabéticos podemos utilizar IECA o ARA2, calcio antagonista y diuréticos. Las enfermedades renales está de más IECA y ARA2 por su efecto nefroprotector son los de elección y la prevención en la recurrencia del stroke podemos utilizar IECA, ARA2 o diuréticos. En el embarazo única y exclusivamente podemos utilizar esta familia de antihipertensivos, beta bloqueantes como el labetalol que es el tratamiento de primera elección, la nifedipina y la alfa-metildopa. En caso de los beta bloqueantes beta 1 que son selectivos, posiblemente seguro en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes asmáticos, diabéticos o con enfermedad vascular periférica, pues serían el nebivolol, el bisoprolol, el metoprolol. Sin embargo, en los pacientes asmáticos, y eso es a término personal, yo prefiero utilizar los calcioantagonistas no dihidropiridinos como por ejemplo el verapamilo o el diltiazem en caso que deba utilizarlo para evitar posibilidad de broncoespasmo. Eso es a término personal, ¿verdad? Estas son algunas de las dosis de los fármacos que podemos utilizar en la urgencia hipertensiva. Lo que sí te quiero que lleves a tu casa es que el tratamiento oral que tengas a mano puedes utilizar en función de qué paciente es y cuáles son sus factores de riesgo. Lo importante es que esté tomando tratamiento. Muchas veces el paciente llega en urgencia hipertensiva porque ha olvidado tomar su medicación. Entonces aquí lo importante es reiniciar su tratamiento antihipertensivo de forma normal y educarlo y decirle que debe tomar su medicamento todos los días. Pues aquí no me voy a exteriorizar por no hacer más largo este video, pero puedes ponerle pausa, puedes tomar la foto porque aquí sale la dosis máxima de cada uno de los antihipertensivos. Aquí quiero hablar un poco sobre la combinación de fármacos. En la actualidad tenemos la posibilidad de hacer uso de polipíldoras, es decir, una píldora que tengan 2 o 3 familias incluso de antihipertensivos en una única tableta, lo cual mejora la adherencia al tratamiento. Nuestros pacientes muchas veces están tomando muchísimos medicamentos y hasta te dicen estoy tomando 10
16 medicamentos en todo el día. O se les confunden, o se cansan, o se hartan de estar tomando tanta medicación. Así que la toma de polipíldora ha mejorado la adherencia al tratamiento y por tanto el mejor control de la presión arterial. En la emergencia hipertensiva se debe administrar tratamiento endovenoso y el tratamiento debe hacerse exclusivamente por monitoreo en la unidad de cuidado intensivo. En la actualidad es poco utilizado el nitroprusiato de sodio. La dosis era 2 microgramos por kilogramos por minuto. Y esto se debe a que causaba taquifilaxia, se degradaba con la luz, había una disminución en la perfusión cerebral y el aumento en la presión intracraneal, aparte de la toxicidad por cianuro, pero es útil en la mayoría de las emergencias hipertensivas. El labetalol es el tratamiento de elección en pacientes embarazadas. Su inicio de acción es de 2 a 5 minutos y su máximo efecto es en 2 a 6 horas en dosis de 0.5 a 2 miligramos por minuto. Tiene un perfil de seguridad bastante adecuado, puede ser útil en la mayoría de la emergencia hipertensiva, exceptuando en los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca aguda. Se puede utilizar en el embarazo debido a que atraviesa la placenta en escasa proporción. En cuanto a la nitroglicerina, es el tratamiento de elección en la cardiopatía isquémica y en el edema agudo de pulmón, principalmente porque es un vasodilatador venoso. Reduce la precarga. Su inicio de acción es de 1 a 3 minutos, es sumamente rápido y su máximo efecto es entre 5 y 15 minutos. La dosis de administración se inicia con 5 microgramos por minuto y la dosis máxima son 100 microgramos por minuto, pero puede causar cefalea, vómito, hay que vigilar la hipotensión y puede causar taquicardia refleja. Por eso es la importancia de que si vamos a utilizar tratamiento endovenoso debe hacerse con monitoreo cardíaco continuo, por eso se debe hacer en unidad de cuidado intensivo. De la furosemida ya hablamos, se debe utilizar solamente en casos de hipervolemias como por ejemplo el edema agudo de pulmón a dosis de 0.1 a 1 microgramos por kilogramos por hora. Y también podemos hacer uso del nicarnipino, la hidralazina y el enalaprilat a dosis de 1.25 miligramos. Puede causar hipotensión, angioedema y indicaciones especiales, la insuficiencia ventricular izquierda y evitar en el infarto agudo del miocardio. Su preparación es intravenosa y es la forma activa del enalapril. La respuesta es variable y muchas veces impredecible, por eso hay que tener cuidado con este fármaco. En los pacientes que presentan un accidente cerebrovascular con elevación excesiva de la presión arterial, debemos considerar que tal incremento se trata de un mecanismo compensador reflejo de la lesión cerebral que se normalizará entre 3 a 4 días. Por ende, el descenso brusco de la presión arterial en esta situación puede ser muy perjudicial, pues se disminuirá la presión de perfusión cerebral, ocasionando un aumento en el área de necrosis. Por tanto, en las primeras 24 horas debemos dar tratamiento antihipertensivo solo si la presión arterial sistólica es mayor a 220 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es mayor de 120 milímetros de mercurio. En este caso, se deberá considerar el tratamiento antihipertensivo, procurando un descenso lento y gradual, reducir el 25% entre los 30 a 60 minutos iniciales. En el caso de que el paciente presente un accidente cerebrovascular de causa isquémica y se esté considerando el tratamiento fibrinolítico, este se debe administrar siempre y cuando el paciente mantenga presiones menores a 185 sobre 110 milímetros de mercurio. Como recomendación, recuerden aquí con el tratamiento de los trombolíticos que incluso una contraindicación absoluta puede pasarse a relativa cuando la condición clínica lo amerite y cuando el paciente esté con riesgo inminente de muerte, siempre y cuando nosotros seamos sinceros, hablemos con los familiares y hablemos con el paciente en caso que éste esté consciente y le expliquemos los riesgos de la terapéutica a utilizar. El paciente y los familiares tienen que estar conscientes de los riesgos del uso de fibrinolíticos, principalmente hemorragias importantes. En conclusión, el diagnóstico de la hipertensión arterial se debe hacer de forma adecuada. El gol estándar es el Holter de presión porque nos va a permitir estratificar las cifras tensionales y en función a ello dar tratamiento. No se hace lo contrario, no se da tratamiento y luego se diagnostica. Primero se diagnostica y luego se trata. Debemos calcular el riesgo cardiovascular de nuestro paciente.
porque en función a ello vamos a valorar si el paciente se beneficia tanto del uso de aspirina como de estatina en su esquema terapéutico. Evitar actitudes agresivas a la hora de descender los valores de presión arterial durante la emergencia hipertensiva, pues se prefiere una actitud expectante tras reducir las cifras tensionales a valores de 160-100 milímetros de mercurio en los primeros momentos. Reducir el 25% de la presión arterial en la primera hora antes de intentar alcanzar valores completamente normales. Eso no se debe hacer por lo que ya expliqué anteriormente. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la información que traía para ti el día de hoy. Espero que la información que nosotros hemos abordado acá te sea de mucha utilidad y que la puedas poner en práctica en tu práctica clínica diaria. Recuerda siempre suscribirte al canal, darnos like y compartir, porque eso nos motiva a nosotros y también pues motiva a YouTube y a las diferentes plataformas a presentar a otras personas nuestros contenidos. Así que muchísimas gracias. Gracias por seguir nuestras publicaciones.